Días entró en vigencia la nueva ley pro consumidor y entre las novedades está, por ejemplo, el incremento del plazo para poder ejercer el derecho a la garantía legal. Son varias modificaciones, les vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Gracias por conversar con nosotros, ministro. Buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por el contacto. Ministro, bueno, ayer veíamos este punto de prensa donde usted junto al director del CERNAC, la ministra de Transporte también, abordaban algunos de los cambios. En términos generales, ¿qué es lo que permite esta ley pro consumidor? A ver, esta ley pro consumidor es bien amplia, aborda distintas temáticas en materia. Tú mencionabas, por ejemplo, la extensión de la garantía de 3 a 6 meses, pero también incorpora el derecho a retracto por todas las ventas que se realicen online, se realicen con despacho a domicilio. Uno recibe, no sé, una ropa y tiene 10 días para poder devolverlo sin ninguna justificación de causa. Lo mismo para ventas por catálogo o cuando uno ha comprado un producto y no ha tenido posibilidad de utilizarlo, de probarlo, de ver las condiciones en que está en la tienda. También hay materias asociadas a las automotoras. Las automotoras, cuando uno compra un auto nuevo, puede ir solamente a algunos lugares para hacer la mantención, en este caso, y si no, uno pierde la garantía. En este caso lo que estamos haciendo es abrir esa posibilidad y uno puede hacer la mantención donde quiere y no pierde la garantía. También hay algunos elementos asociados a las aerolíneas. Cuando hay una sobreventa de pasajes, no solamente tiene que devolver la plata o cambiar el pasaje a solicitud del pasajero, sino que además tiene que haber una compensación económica que puede llegar hasta los 610.000 pesos, etcétera. Hay una serie de materias, también hay materias en educación superior, pero en la materias... En la práctica, ministro, esto le entrega muchas nuevas atribuciones a los consumidores en esta relación con su contraparte, ¿no? Sí, mira, si hay algo que nosotros nos hemos preocupado desde el estallido social, Sebastián, es de poder fortalecer y modernizar al CERNAC. El CERNAC antes era una institución que lo que hacía era hacerse parte de demandas colectivas, y lo que hemos hecho es transformarlo en un buen socio de los consumidores a través de una serie de iniciativas que se han incorporado al CERNAC para darle más información a los consumidores. Ahí está, por ejemplo, la plataforma Me Quiero Salir. Está también el comparador de productos del coronavirus, que ahora lo vamos a extender para productos farmacéuticos, y una serie de otras cosas que están en el sitio web, y eso facilita la toma de decisiones por el lado de los consumidores. Y esta ley, que es una ley muy amplia, que tiene cerca de 30 medidas, que lo que hace es llevarnos a la vanguardia a nivel mundial en algunas materias, desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, como algunos de los elementos que he estado mencionando, más varios otros. Ajá. Ministro, ¿en qué temas usted plantea que Chile quedaría a la vanguardia, por ejemplo? ¿Hay algunas innovaciones que son particulares dentro de la ley? Sí, por ejemplo, en la extensión de la vida útil de los productos durables. Por ejemplo, si uno se compra un refrigerador, entonces al comprarlo, quien se lo vende tiene que informar respecto de cuál es la vida útil aproximada de ese producto, y además tiene que tener la disponibilidad de repuestos hasta el momento en que se ha definido ese máximo de vida útil. Eso es algo que nos lleva completamente a la vanguardia. Los productos durables nunca incorporan cuál es la vida útil que se espera por un producto durable, pero ahora va a tener que incorporarse. Ahora, como esto hay que hacer un reglamento, esto va a estar habilitado a partir del 24 de agosto del año 2002. Ya está aplicada la ley y ahora estamos desarrollando reglamentos justamente para que esa información sea acuciosa, sea detallada, para que le sirva a los consumidores. Algo que es bien importante, que toda esta información en materia de consumidores tiene que ser en fácil, escrito en fácil, porque acá hay materias financieras, hay materias tales como retracto, que no todas las personas están familiarizadas con esas palabras, con esos conceptos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo y vamos a publicar en la página web del CERNAC es toda esta ley pro consumidor con cada una de las condiciones, cada uno de los derechos que se están consagrando en la ley, escrito en fácil para que los consumidores puedan hacer uso de sus derechos. Ajá. Ministro, hay un tema bien importante que tiene que ver con esta ampliación de la garantía legal, que permite ampliarla de 3 a 6 meses, ¿no? A partir de esta nueva ley. ¿Qué obligaciones tienen las empresas respecto a esta extensión de la garantía legal y qué plazos tienen para cumplirla? Porque muchas veces los consumidores se topan con el problema de que las mismas compañías son las que no están dispuestas a responder en los plazos adecuados para la demanda de los consumidores. Sí, hay varias cosas ahí. Mira, se extiende de 3 a 6 meses la garantía legal.
Por supuesto que no estamos hablando para aquellos productos que se compran y que tienen y que son, por ejemplo, bienes perecibles o bienes de consumo inmediato, ¿cierto? Sino que son algunos que tienen un poco más de extensión, que son más durables. Y se extiende de 3 a 6 meses y además no se puede reemplazar esa garantía legal con un seguro. Porque muchas veces lo que hacían las compañías, lo que hacen las compañías, es que venden un seguro, que con ese seguro se extiende la garantía. No, esto es una extensión legal hasta los 6 meses y sobre eso, si uno quiere extender más o quiere ampliar la garantía, entonces puede comprar una protección adicional. Pero esa garantía se extiende y hay algo que es bien importante que también está incorporado en la ley, Ajá. es que con la misma facilidad que uno contrata un servicio, estos son los contratos de adhesión, con la misma facilidad tiene que entregar las condiciones, las distintas empresas para que uno pueda salirse de ese contrato. Un ejemplo son los contratos de telecomunicaciones que nosotros habilitamos a través del CERNAC, una plataforma específica que se llama Me Quiero Salir, en donde uno se quería cambiar, por ejemplo, el plan del celular, se metía a la página web del CERNAC, en Me Quiero Salir, y en 48 horas, con los datos mínimos, la compañía tenía que dar de baja ese servicio. Sí. En este caso va a hacer lo mismo, pero va a ser automático con todas las compañías porque ya está consagrado por ley en esta ley. Y aunque uno tenga una deuda, si uno adeuda, por ejemplo, debo 100.000 pesos a una compañía y me quiero salir de ese contrato, la compañía va a estar obligada a caducar ese contrato y uno quedará con la deuda pendiente de los 100.000 pesos y eso iría por otro carril, pero no va a implicar que uno no pueda salirse de ese contrato. Ajá. Ahora, ¿de qué forma se va a fiscalizar eso para que sea efectivo el cumplimiento, ministro? Bueno, la ley también consagra y fortalece al CERNAC en materia de fiscalización. Ahora, acuérdate que existe una fiscalización permanente que hace el CERNAC y también con ayuda de la ciudadanía a través de las demandas colectivas. Es decir, si es que hay alguna de estas normas que existe una empresa que no lo esté cumpliendo, entonces a través de las demandas colectivas el CERNAC se puede hacer parte, pero independientemente de eso, el CERNAC ejerce una labor fiscalizadora permanente y lo va a hacer también respecto de todas las materias que están incorporadas en esta ley, que, insisto, están en distintos ámbitos. Por ejemplo, no sé, en materia de educación superior. Hoy en día hay que pagarle a una universidad, a un instituto de educación superior cuando uno tiene un certificado de notas o de título. Bueno, en este caso va a haber 2 certificados gratuitos que tienen que ser entregados por cualquier institución de educación superior, al menos, o sea, 2 en un año gratuito y tienen que ser entregados a los 5 días hábiles. Y esto es re importante porque muchas personas que han estudiado necesitan estos certificados para poder optar a un trabajo. Sí. Y lo que hacían la educación de educación superior era cobrarles por esos certificados y ahora va a haber 2 gratuitos al año. Ajá. Ministro, hay un tema bien interesante también que tiene que ver con la sobreventa de pasajes aéreos, que es un tema que hasta ahora estaba súper amarrado en favor de las mismas empresas. Si es que se niega el embarque por sobreventa de pasajes aéreos, ahora las aerolíneas tienen que dar la posibilidad de la devolución del dinero o una compensación adecuada. ¿Qué significa este cambio? Porque es una industria, como decíamos, que había estado bien protegida en este ámbito. Sí, esto aplica a la sobreventa de pasajes, cuando un pasajero se queda fuera o cuando un pasajero está sujeto a un retraso en su vuelo. En ambos casos existe compensación. Existe la devolución del pasaje o devolución del dinero en el caso de que justificadamente la aerolínea no pudo embarcar al pasajero. Y además de eso existe una compensación que puede llegar hasta los 610.000 pesos dependiendo del trayecto y del atraso que hubo en el caso que haya habido atraso. Entonces son las dos cosas, devolución de pasaje o dinero, más una compensación o porque te dejó fuera del vuelo por sobreventa o porque demoró más de la cuenta y existe si demoró 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo del trayecto. Yo recuerdo que las aerolíneas reclamaban que este tipo de medidas, digamos, podría provocar un aumento de precios. ¿Ustedes prevén algo así? No, no es esta la medida que estaban criticando las aerolíneas, sino que eran las medidas, eran la posibilidad de revender pasajes. Si es que yo, por ejemplo, pasajero, compraba varios pasajes que están en oferta y después los revendía
o me retractaba el día antes del vuelo. Entonces, eso es lo que reclamaban las líneas aéreas, que finalmente esta estrategia de oferta o esta estrategia de llenado de aviones para hacerlo más eficiente podía redundar en un alza de precios generales en los pasajes. Pero eso se mejoró, esa ley, lo trabajamos en conjunto con la ministra Gloria Hu, y va por otro carril. No es lo mismo que está incorporado en esta ley pro consumidor, que va directamente asociado a los derechos de los consumidores cuando una línea aérea no cumple con la promesa de valor de un pasaje o de que no llegó a tiempo cuando tomó el avión. Ministro, hablemos de otro tema. También queríamos conversar junto a usted del IMASEC que conocimos ayer, 14,3% de crecimiento para la economía en noviembre del año pasado. Es el último dato disponible y muestra una economía que sigue creciendo a 2 dígitos. Ya son 8 meses seguidos. ¿Está sobrecalentada la economía chilena, ministro? Bueno, existe bastante liquidez en el mercado, es decir, la reacción por el lado de la demanda ha sido bien fuerte y en todos los ámbitos. Es bien importante destacar que el 14,3% del IMASEC de noviembre incorporó un crecimiento de un 20% en materia de servicio, un 13,7% en materia de comercio y un 3,3% en producción de bienes. Y desestacionalizado es un 0,3%, es decir, noviembre respecto de octubre. Son muy buenas cifras, se mire por donde se les mire. Y eso es algo que destaca nuestro país en el concierto internacional. Había una recuperación económica muy potente, no solamente por el lado del gasto, sino que también por el lado de la inversión. Según el Banco Central, la inversión este año va a crecer del orden del 18%. Y eso es algo muy positivo. Lamentablemente no se observa lo mismo para el año 2022 y el 2023, que se observa una contracción de la inversión. Y la verdad es que ahí hay una invitación a todos quienes tengan que tomar decisiones. Me refiero a la constituyente, me refiero a las futuras autoridades de gobierno, me refiero al Congreso. Hay que ser muy responsable para tomar las decisiones que favorezcan la inversión. Chile necesita más inversión, porque cuando existe inversión existe desarrollo, existe creación de nuevos puestos de trabajo y existe también mayor recaudación. Entonces, si vamos a ser ambiciosos en materia social, queremos consagrar derechos sociales y que podamos financiar, entonces también tenemos que preocuparnos de generar los incentivos adecuados para que exista inversión, exista atracción de capitales internacionales y exista también promoción de la inversión local en Chile. Lamentablemente estamos enfrentando algún nivel de incertidumbre para el próximo año desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico respecto de los incentivos para la inversión. Nuestro país, Sebastián, compite con otros países respecto a los capitales para invertir. Y tenemos que ser responsables porque somos un país pequeño, necesitamos de inversión y si no generamos las condiciones para la inversión, entonces va a ser difícil que podamos consagrar derechos sociales que todos quisiéramos para nuestros compatriotas. Bien, ministro.